id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Dios quiere que nosotros seamos integrales en todo. ¿Qué significa eso? Que nosotros conozcamos la palabra, la asimilemos, la reflejemos en nuestra vida y seamos, primero que todo, justificados por medio de la fe. Y segundo, que nosotros seamos verdaderamente ese testimonio fidedigno de Jesús. Porque Él, así como Él fue de fiel y fidedigno de la palabra de Él, que está en la Torá, cumplió todo lo cumplió. Y ahorita la pastora decía algo muy real y muy cierto: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y eso Jesús lo dijo, y cuando Jesús lo dice, tengámonos de atrás, porque es la palabra de Dios. ¿Sí es la palabra de Dios? Sí, yo no tengo por qué ir a decir, no. Bueno, entonces estábamos hablando de un misterio, estábamos hablando de los misterios de Dios. Y de los misterios de Dios hablamos del misterio de la sabiduría de Dios, de la fuente, de ese río de agua de vida eterna que trae el Señor Jesús por intermedio de Jesús y que es enviado por Dios. Y también habíamos hablado del misterio de la voluntad de Dios, creo que también lo hablamos. Y ahorita estábamos hablando del misterio de la iniquidad. La vez pasada les comentaba que el por qué yo entendía que este misterio, yo le preguntaba al Señor y le decía: Señor, dime, ¿por qué tenemos que hablar del enemigo? Y entonces me decía: soldado avisado no muere en guerra. Entonces tenemos que saber cómo estamos, o sea, tenemos que saber qué enemigo tenemos, contra quién estamos haciendo la lucha, o contra quién está haciendo la lucha espiritualmente. Dios, el Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos que ayudarlo. ¿Cómo lo ayudamos nosotros? Cuando nosotros somos fieles, cuando nosotros pertenecemos a Él, cuando nosotros venimos a buscarlo a Él. Cuando nosotros, en vez de poner pispirispis, o sea, en vez de pensar que de pronto es que, pero es que no puedo ir porque, ¿pero por qué? ¿Por qué no puedes ir cuando tú sabes que Dios a ti te está dando todo, te está proveyendo todo? Muchas veces le ponemos que no, es que lo que pasa es que estamos trabajando. ¿Y quién te dio el trabajo? ¿Quién es el que permite que tú tengas salud? ¿Quién es el que permite que tú te levantes a tiempo? ¿Quién es el que permite que tú puedas coger el autobús, el carro, el vehículo, el transporte a tiempo? ¿Quién es el que permite que tú puedas estar en el trabajo sin sentir ninguna angustia, ni aflicción, ni tormento, ni nada? ¿Quién es el que permite que tú puedas disfrutar del trabajo? Lo puedas disfrutar para que cada día anheles volver otra vez al trabajo. ¿Quién es el que hace que te paguen a tiempo? ¿Quién es el que permite que llegue el dinero a esa persona para que él te cancele a ti el día de labor? Entonces, ¿por qué no piensas en eso? ¿Por qué no lo analizas? Una de las cosas que yo pedí en esta oración fue que el Señor nos ampliara las estacas de la sabiduría. No solamente conocimiento, entendimiento, sino amplíame las estacas de la sabiduría para yo poder ver el reflejo de la gloria de Dios, para ver lo que Dios trae a mi vida, para ver qué es lo que Dios me está dando, para ver, muchas veces le pasa al hijo cuando el papá le da el dinero a la mamá para que la mamá le compre la ropa, y él nunca ve que el papá le está sacando el dinero de su bolsillo y se lo está entregando al hijo, a la mamá, para que le compre la ropa al hijo. Entonces el hijo nunca va a vislumbrar, ¿sí?, y a saber quién es el que le está verdaderamente dando la provisión de la ropa. Y es así como Dios quiere que nosotros aprendamos a vivificar este momento, para que aprendamos a ver y a discernir y a sojuzgar todo lo que Dios a nosotros nos está dando por medio de su palabra. Si nos dice una cita bíblica, entonces nosotros tenemos que ir a sojuzgarla, tenemos que enseñorearnos de la palabra y tenemos que vivificarla en nuestra vida. Cuando uno predica, cuando uno viene al altar a predicar, o cuando uno va como líder a un sitio a hablar del Señor, primero Dios lo lleva a uno a que coma el rollo. ¿Sí? Eso le pasó a Ezequiel y eso le ha pasado a unos profetas, también le ha pasado a unos discípulos. Juan lo dio a comer del rollo. Más adelante van a hablar sobre eso cuando estén hablando de Apocalipsis, creo que es 4 o 5. Entonces, si el Señor me da a mí algo,
y yo lo disfruto, o sea, yo lo paso, ¿sí? Y siento que es un sabor a miel, dulce y refrescante. Cuando yo tenga que enfrentarme a entregar ese mensaje, cuando tenga que ir a llevar el mensaje que Dios me da, a pesar de ser duro, a pesar de ser fuerte, porque yo entendí que este mensaje del misterio y la iniquidad es fuerte, no a todos les gusta, a nadie le gusta que le hablen del enemigo. Es que el enemigo viene cuando Habacuc fue a decirle al pueblo de Israel que venía el enemigo, que tuvieran cuidado, que se arrepintieran. ¿Qué le decían ellos? Ellos rechazaban al profeta. ¿Por qué? Porque ellos no querían saber nada de lo que les iba a acontecer. Entonces nosotros tenemos que empezar a conocer quién tenemos, o sea, con quién andamos. Tenemos que empezar a mirar cuál es el que nos acompaña todo el tiempo, cuál es el que está con nosotros. Tenemos que empezar a vislumbrar la gloria de Dios y tenemos que empezar también a vislumbrar los mensajes que recibimos por intermedio de los devocionales y los que recibimos a nivel de la parte del culto. Y cuando nosotros empezamos a vislumbrar todo lo que viene, ¿sí? Ese alimento que hoy me dieron zanahoria, que mañana me dan lechuga, que pasado mañana me dan tal cosa, y yo hago la amalgama de todo eso y entonces hago una ensalada, ¿sí? Que es el que me va a traer el alimento para este cuerpo, para el cuerpo de Cristo, para el cristiano. Yo le comentaba a la pastora el creyente, ¿sí? Y el cristocéntrico. Entonces nosotros que somos cristocéntricos, nosotros que tenemos que estar alimentados por el maná, todos los días tenemos que estar recibiendo un maná nuevo, un maná que verdaderamente nos llene, que supla ese vacío que quedó del día anterior. Entonces viene el Señor y lo suple, lo llena y seguimos la marcha y vamos caminando todos unánime juntos. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida, hacia la Jerusalén celestial. Empezamos a mirar todas las cosas y tenemos que entender cuáles son los campos que vamos a luchar. Cuando yo estaba recién iniciado en el año 97, me tocó hacer un trabajo que se llamó Guerra Territorial Espiritual. Y cuando yo empecé a buscar y a encontrarme que hay muchas ciudades en el mundo que han sido construidas con la regla masónica. Entonces han sido construidas con la escuadra, ¿sí? Han sido construidas con el compás, y si uno se monta en una avioneta o en un avión y ve hacia abajo, sí, inmediatamente se va a dar cuenta de que fue construida con esa relación. Uno dice, uy, qué bonita las autopistas, qué bonita tal cosa, y resulta que es una ciudad erigida para el demonio, para Satanás. También estuve leyendo, en esa época ¿sí? Una charla que daba un misionero que había estado en el Chocó, en la frontera con Panamá, y él decía que él había estado en ese sitio y cuando se había encontrado con un jefe de una tribu con la cual hizo una amistad fuerte, y él empezó a hablar de la palabra con ellos, y él quería ir a la otra tribu, él quería estar en el otro sitio para también predicarles. Digo, ya me encontré con estos, entonces estoy contento y feliz, estoy gozoso, vamos a ver si de pronto podemos ir a la otra tribu. Y le pidió al jefe que si lo llevaba a la otra tribu. Entonces el jefe le dijo que sí, que él lo llevaba. Cuando llegaron a una frontera que era invisible, una frontera donde no habían cercas, ni había ningún río, ni nada de eso, entonces en ese sitio él le dijo, hasta aquí te acompaño. Entonces le preguntó el misionero, ¿por qué me acompaña hasta aquí? Dijo, porque es que lo que pasa es que este territorio estoy yo acá y está el espíritu de este territorio acá. Pero el espíritu de este otro territorio está acá y él no me permite, porque si entro me mata, yo muero. Entonces yo decía, bueno, Señor, y cuando yo empecé a estudiar todo lo de guerra territorial espiritual, empecé a darme cuenta de que hay una serie de ángeles o espíritus demoníacos, que son los que gobiernan todo el eje de la tierra. ¿Por qué? Porque fueron enviados para acá, porque están acá, porque el Señor, el Dios Todopoderoso, los envió para acá e hicieron el caos. Entonces vino la parte de Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, o 1. Y se creó el caos, pero el Espíritu de Dios, sí, Él estaba sobre la faz. Él estaba cubriéndolo todo, estaba mirándolo todo.
¿Y qué sucede, mis amados hermanos? Tenemos que entender que cada uno de nosotros en su casa, así como cada uno de nosotros es el sacerdote de la casa. Vamos a la casa y el hombre es el sacerdote, si la mujer es la que lo acompaña, la ayuda idónea, y los hijos son los que están bajo la tutela de ellos. El enemigo también tiene un ángel demoníaco que es el que gobierna esa persona, el hombre fuerte que ustedes oyen hablar en la palabra, hombre fuerte. Y ese hombre fuerte de la casa tiene órdenes y tiene que estar sujeto al hombre fuerte que está alrededor de la manzana. Y si es un edificio, el hombre fuerte del edificio. Y ese hombre fuerte de la manzana tiene que estar sujeto al orden fuente de el municipio o de lo que sigue. Y ese hombre fuerte de los municipios se reúnen todos y están bajo la sujeción del gobernador. Por eso el apóstol Pablo nos habla de que nosotros no luchamos contra carne ni contra sangre, sino contra ¿qué? Huestes espirituales celestiales. Amén. Hablamos contra principados, contra gobernadores. Y ese hombre fuerte que está gobernando está dominado, esos gobernadores están dominados bajo el hombre fuerte que está en la nación. Y las naciones están gobernadas bajo el hombre fuerte que está dominando sobre todo el territorio, América del Sur, América Central, América del Norte, África, Oceanía, todas esas cosas. Y esos están gobernados por otro más fuerte que él. Y esos que están gobernados por otro más fuerte que él. Ahora, esto estamos hablando en el sentido territorial. Ahora miremoslo en el sentido financiero. En el sentido financiero. Usted tiene el dominio de su dinero, ¿cierto? Otro tendrá el dominio de su dinero. Los bancos dominan el dinero. Entonces estamos trabajando para los mayanitas. Y si no estamos contentos con ellos, entonces estamos trabajando para los otros que son los filisteos y fereceos, todos los feos que decía la pastora cuando explicaba la vez pasada. O la otra vez. Y es por eso que nosotros tenemos que empezar a mirar dónde estamos, cómo estamos. Sí, porque esto es una guerra espiritual, esto no es una guerra natural. Esto es algo espiritual, esto no es que cuando ya venga el momento, ¿sí?, donde el espíritu inicuo se vuelva el hombre inicuo, cuando el hombre inicuo venga y engañe al pueblo de Israel y engañe a todas las naciones y se monta allá y vaya y haga el templo de Jerusalén por tercera vez. Creo que ya nosotros no estamos para ver eso. Creo que ya el Señor a nosotros nos va a apartar, nos va a redimir. Eso es lo que yo anhelo en mi corazón. Entonces, por eso tenemos que saber cómo estamos caminando, hacia dónde caminamos. Y es así cuando nosotros empezamos a comprender lo que es la justicia de Dios. Y empezamos a entender lo que decía Habacuc, el justo por la fe vivirá. Entonces, si nosotros somos justos, o sea, estamos haciendo lo de justicia, vamos a tener una gloria. ¿Por qué? Porque por eso vamos a vivir, no vamos a ser muertos. No vamos a ir de pronto al lago de fuego, ni nada, sino vamos a estar viendo y viviendo y disfrutando de los 1000 días, donde habrá paz y gozo, y todos estaremos contentos y gozosos. Y es el anhelo, yo pienso que es el anhelo de cada uno de nosotros, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros sobrinos, con todos los que están alrededor de nosotros, para que todos vayamos juntos, unánime juntos, cogidos de la mano, gozosos y cantando y brincando. ¿Ve? Y cantando el himno de María, la hermana de Moisés. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis que vendrá un cántico nuevo, ¿cierto? Entonces toca esperar eso y estar presta a esto. Hemos hablado de la maldad como la semilla diabólica de donde todo el mal se origina y es transmitido al hombre desde su nacimiento y va a impregnar el corazón, llenándolo de pensamientos e intenciones que se oponen a la justicia, a la verdad, al amor y a todo lo relacionado y lo que es de Dios, el Abba Padre. Hemos estado hablando de que esta iniquidad, este inicuo, ¿sí?, es como un cordón umbilical que sale y que en la medida que va creciendo, vamos creciendo, resulta que no nos cortaron el cordón, sino que nos lo dejaron ahí y todo el tiempo estamos dando vueltas alrededor de ese cordón.
de forma tal que se va llenando completamente de cosas y más cosas y más cosas. Entonces viene usted, nace, ¿sí? Y sigue creciendo, y sigue grande, y sigue mayor, ¿sí? Se vuelve viejo, se muere, y sigue el otro con la marcha, porque uno no ha roto, no ha cortado esas cadenas, ese lazo que lo une a ese cordón de maldad. Pablo lo decía: pobre de mí, que aún queriendo hacer las cosas buenas no las puedo hacer, porque hay una cosa en mi carne que me trae y que no me permite hacer las cosas. Y es como Dios nos quiere que nosotros conozcamos esta parte, para que nosotros le pidamos a Él, para que el Espíritu de Dios nos dé a nosotros la revelación, nos dé la palabra, nos diga qué tenemos que hacer, y cojamos un lapicito y empecemos a escribir todo lo que nos dice, para que nosotros, cuando ya tengamos, empecemos a decir: bueno, voy a romper esto, voy a pedir arrepentirme de esto, voy a arrepentirme de todos los pecados, pero también voy a arrepentir de esto que está, de estas iniquidades que tengo dentro de mi alma, de todo lo que tengo, que he traído, que está ahí, y que uno muchas veces quiere esconderlo. Entonces escóndese aquí, pero no aparezca por ahora que viene el gerente, entonces no quiero que se dé cuenta de que está aquí, pero cada ratico saca la cabeza y nos trae a colación la iniquidad de nosotros. Y si nosotros no hemos roto con esa iniquidad, pues ahí está, y tenemos que romperla, tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa gracia, que nos dé esa oportunidad, que nos dé esa revelación, para poder conocer cómo estamos caminando. ¿Ve? Como cuando usted llega y se para al lado de un espejo, ¿sí? Y quiere saber cuántos años tiene frente al espejo, no los que tiene usted antes del espejo, sino los que tiene cuando está frente al espejo y le dice: espejito, espejito, ¿cuál es el más lindo de todos, cierto? Y le dice el espejito: usted es muy feo. Entonces se queda uno pasmado, ¿cierto? Entonces uno tiene que decirle al espejo cuál es la realidad de mi vida. Y el espejo de nosotros es la conciencia. Es la conciencia que me dice a mí lo que yo estoy haciendo, bueno o malo, y tengo que reflejarlo. ¿Y cómo lo reflejo? Lo reflejo de esa forma, o sea, entrando en mi introspección, que es el espejo de mi vida, y diciéndole al Señor: revéleme, Señor, lo que yo tengo que sacar. ¿Por qué? Porque yo quiero ser un vaso transparente, no quiero que tenga ni una rayita, que ni siquiera tenga un pedacito de cabello, que muchas veces se le cae uno entre la copa, ¿cierto? Quiero que me enseñe, Señor. Y esa forma, cuando uno le pide al Señor que le enseñe cuál es el cordón ese espiritual, donde tengo todos los pecados, donde todos los pecados míos están, los que he traído de mi familia, los que he traído de todos. Así como usted tiene de pronto un cordón umbilical que lo ata, que es el ADN, que lo ata, los cromosomas, que lo atan a su papá, a su abuelo, a su bisabuelo, a todos. Y de pronto, sí, sale el chino, y el chino que sale con los ojos del bisabuelo. Y aparece el tipo, el papá del chino, dice: ¿y esto qué es? ¿Por qué el chino mío tiene los ojos azules? Si es que yo no tengo ojos azules, ni usted tampoco tiene ojos azules. Hasta que vamos a ver, ¿sí?, las fotografías del pasado, y nos encontramos con que el bisabuelo tenía los ojos azules, porque era de origen alemán, ¿sí?, o por ahí, animal, pero era de origen extranjero. Entonces, esos que han venido, que han traído, aquellos que nos conquistaron, aquellos que vinieron, ¿sabe qué? Y tomaron las indígenas, ¿sí?, y mataron a los indígenas y acabaron con todo, y hicieron una raza, una mezcla de raza, también nos trajeron toda esa maldad que ellos tenían. Es como está pasando con Venezuela. Venezuela está mandando para acá todos los ladrones y rateros. Vaya allá el gobernante de Venezuela, y lo que está sacando de la cárcel los ladrones está mandando para acá, y vienen los otros, y los otros son los que chupan del bulto, porque estos otros roban y los otros no roban, pero entonces venga para acá, todos tienen la misma palabra, tienen casi el mismo acento, y viene uno y carga contra ellos cuando no es así, pero uno a veces carga contra ellos. Y yo lo digo por experiencia, porque me ha tocado trabajar con venezolanos, ¿sí?, que han llegado a enfermos, fracturados, todas esas cosas, y han llegado, ¿sí? Pero gracias a Dios, nosotros
conocemos del Señor, nosotros estamos bajo esa égida del Señor, del Espíritu Santo, y en nuestro corazón no existe nada de rencor, o sea, no hay clasificación social, porque no debe existir clasificación social. Y por eso estamos. Y si tenemos clasificación social, yo los invito a que vayan y se arrodillen y le pidan perdón al Señor. Porque no tiene por qué existir, porque Jesús no fue con nosotros clasificatorio. Él no hizo acepción de personas. Él se entregó por todos. Todos, Él no dijo, no, es que ya a mí me gustan los blancos, tal cosa, y los negros se quedan a un ladito. ¿Sí? Y entonces le preguntaron, bueno, y entonces, ¿y los que tienen mezcla de blanco con negro, qué van a hacer? No, Él no hizo eso. Dios no hizo eso. Dios a todos nos cortó con la misma tijera. A todos nos hizo, a todos nos dio el aliento de vida, a todos nos dio. Él no le dio el aliento de vida más al que iba a predicar, o más al que estaba de pronto de último, o aquel que no venía. Sí, aquel que está en la calle, no, le dio aliento de vida igual para todos. El aliento de vida de Dios es igual para todos. Luego la gracia de Dios es igual para todos. Cuando yo prediqué la gracia, yo hablé que había dos tipos de gracias, no queriendo decir que una fuera diferente de la otra. Lo que pasa es que hay una gracia que Dios tiene, es como cuando uno tiene un hijo. Tiene dos hijos, de los cuales uno es todo un cafre, es una oveja negra. ¿Sí? Uno lo quiere también igual que el de la oveja blanca, pero siente como más afecto por la oveja blanca. ¿Por qué? Porque está más pegadito a uno. Pero no quiere decir que el amor de uno sea diferente para los dos. Él ama a todos por igual. Ama a Otoniel igual que a mí. Nos ama igual. No sabemos qué querrá hacer con Otoniel, el que cogieron hace poquito. No sé, a lo mejor de pronto Dios lo tiene para que vaya y le predique a los gringos y los convierta completamente, y sea el pastor de los gringos, que le hable el Señor a los gringos y los convierta a ellos. No sabemos, pero Dios es un Dios de orden, y la palabra de Dios dice que los pensamientos de Él son más altos que los pensamientos de nosotros. Luego nosotros no podemos llegar a pensar que de pronto nosotros tenemos la razón. No, hermanos, nosotros estamos siguiendo la palabra. Estamos siguiendo la Biblia, estamos siguiendo la palabra de Dios. Por eso el domingo yo hablaba de que teníamos que profundizar más en el conocimiento de la palabra, que teníamos que llegar a que el Señor nos revelara todo lo oculto que Él tiene para nosotros, todo lo oculto que Él tuvo para los fariseos, para los saduceos, para toda esa cantidad de gente que estaba en la época que Jesús vino. Todo lo oculto que Él tiene para una serie de predicadores que aún siguen sin saber y creen que saben todo, que lo tienen todo. Y el enemigo les está mandando gente para que se sienten en las butacas, ¿sí? Y ellos vean la cantidad más no la calidad. Yo no les hablé a ustedes una vez que el Señor me despertó como a eso de las 2 de la mañana, 2:30, y prendí yo el televisor y estaba un pastor predicando. Y el pastor que estaba predicando le estaba pidiendo perdón a la feligresía. ¿Por qué? Porque él le dijo, hasta ayer anoche el Espíritu me convenció del error que yo estaba cometiendo con todos ustedes. Y yo vengo a pedirle perdón y a decirles que si quiere que les siga predicando o no. Pero ya el Espíritu me va a enseñar. Entonces es eso, es esto. Esta es la enseñanza, este es el por qué Dios quiere que nosotros tengamos ese conocimiento del misterio de la iniquidad. Porque en la medida que usted lo conoce, en esa medida usted sabe con qué lo puedo atacar, con qué me puedo defender de él. Y qué palabra es la que tengo que usar para poder defenderme de él. Porque el mismo Espíritu se la dice. Cuando el apóstol Pablo fue a Jerusalén, al concilio de Jerusalén, él tenía un problema con ellos. Y el problema con ellos era la circuncisión, que era fuerte, porque la circuncisión fue impuesta o fue establecida en la época de Abraham, que es el primero. Entonces, ahí sí era como la cosa como terrible, ¿cierto? ¿Cómo le voy yo a quitar estos en el pensamiento, en la mente? Así como sucede con la iglesia tradicional, ¿cierto? ¿Cómo le quitamos a la iglesia tradicional la idolatría? ¿Cómo le podemos quitar a esa iglesia la idolatría si ellos consideran que eso no es idolatría? ¿Cómo?
y tienen una serie de excusas. ¿Cómo le quitamos al pueblo cristiano que se está haciendo la circuncisión, que se la hace, que eso se llama judaizarse? Porque tendría que traernos a nosotros una certificación de que él es un judío, ¿sí?, de las 10 tribus perdidas, ¿sí? Y eso, pues ya algunos dicen que ya son judíos de las 10 tribus perdidas, los incas, ¿sí?, los mayas, los tecas, los toltecas, ya todos son de la tribu de Isaacar, los otros que son de la tribu de Rubén, los otros que son de la tribu de Gad. Por ahí salió que en África, por allá, hay un grupo, ¿sí?, que son de la tribu de Gad, y los otros dicen que no, los otros que también son igual cristianos, pero dicen que no. Bueno, ahí está la pelea. Yo digo lo siguiente: a mí ¿qué me interesa eso? A mí lo que me interesa es que nosotros tengamos una disposición, una entrega con el Señor, y que nosotros seamos verdaderamente adoradores, pero adoradores en verdad y en espíritu. ¿De qué me sirve lo otro? Yo tengo que orar ¿a quién? ¿Será que yo tengo que ir a decirle a los de Rubén, a los de Isaacar, a los de Gad, toda esa gente, tengo que ir a decirle qué pena, permítame que yo pueda hablar del Señor? No. Dios a nosotros nos ha dado una libertad, nos ha dado en su forma, nos ha dado que nosotros lo amemos con todo el corazón, nos ha enseñado su palabra, hemos conocido de la parte de su misterio. Luego nosotros prácticamente estamos pensando solamente en poder ser un colaborador, un synergo de él, un colaborador propio, íntimo, dado, aquel que se entrega por él. Y es así como esta enseñanza a nosotros, pienso yo, que esto ha sido, que Dios lo ha traído a nuestra vida para que nosotros podamos disfrutar en eso, ¿cierto? Amén. Entonces, ese cordón, sí, habíamos hablado de que ese seguía de generación en generación si nosotros no lo cortamos a tiempo. Y lo que tenemos que hacer, cortarlo para que no siga con mis hijos, para que no siga con mis nietos. Tenemos que empezar a pedirle al Señor, porque ya nos lo reveló, ya nos lo mostró. Tenemos que pedirle al Señor qué tenemos que hacer. ¿Qué debemos hacer? Y si nos dice, acuéstese en el piso y échese un poconón de tierra, pues tenemos que hacerlo. Tenemos que acostarnos en el piso y echarnos un poconón de tierra. Y que pase la gente y se ría de nosotros, no importa. Porque estamos haciendo lo que manda el Creador, lo que manda el que nos hizo, el que nos formó, el que hizo en nosotros un templo para que fuese, ¿sí?, el templo de Dios donde more el Espíritu de Dios. Y es lo que Él quiere, que en nosotros more ese Espíritu de Dios. Pero que no sigamos siendo engañados, que no sigamos conociendo la mentira como si fuera verdad. Amén. Entonces tenemos que romper esta maldición por intermedio de la palabra de Dios y por intermedio del poder del Espíritu Santo. Dios también quiere que nosotros también que miremos, que conozcamos. Habíamos hablado de Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15. Amén. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Porque Jeremías 17:1 dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Listo, entonces la pasión se consume, ¿sí? Se consume y trae a luz el pecado, ¿sí? Y el pecado trae a luz la muerte. Amén. Esto es lo que nosotros tenemos que saber. Y tenemos que estar pendientes para no tener que caer en el pecado, en la tentación. Porque si caemos en la tentación, entonces sabemos que es por una pasión. Porque ahí no dice otra cosa, dice que es por la pasión, y la pasión son los deseos de la carne, ¿cierto? Entonces, y esos deseos de la carne, cuando van a luz, ¿sí?, trae el pecado, y entramos en el pecado, ¿cierto? Y cuando nosotros repetimos el pecado, lo repetimos, se llama iniquidad. Amén. Y como hemos hablado, donde está el enemigo, o sea, cuando el enemigo llega a tu vida, o sea, está en la vida del inicuo, la ley de Dios, la justicia de Dios también tiene que estar trabajando. Entonces empieza a trabajar la justicia de Dios, en donde el juicio de Dios se manifiesta constantemente, y es la lucha.
Y tenemos que entrar nosotros en una serie de procesos, ya que el propósito de estos juicios de Dios es alinear todas las cosas con la voluntad y con la justicia de ¿quién? De Dios, ¿cierto? O sea, Dios no quiere que el enemigo ocupe su lugar, ocupe el lugar de cada uno de nosotros. Dios quiere ocupar el lugar de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él fue nuestro creador, porque Él es el Señor de nosotros, porque es que Él es el Rey de nosotros. Entonces Él quiere ocupar todas las cosas de acuerdo a su voluntad y justicia, y por lo tanto nos lleva a las diferentes tribulaciones, a los diferentes desiertos, ¿sí? A los diferentes juicios y a los diferentes azotes, que también vamos a recibir azotes. Un día hablaremos de los azotes. Y es así como está en Éxodo capítulo 20, versículo 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Hasta cuánto? Cuarta generación, ¿cierto? De los que me aborrecen. Aquí la palabra dice que porque yo soy Yahweh tu Dios que visita la iniquidad, la maldad de los padres sobre los hijos. Entonces, esto no es, mis amados hermanos, para los impíos, es para nosotros. Es para nosotros, es para los creyentes, no los cristocéntricos, sino los creyentes. Porque el cristocéntrico tiene que saber lo que tiene que pedirle al Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios le dice lo que conviene. Cada uno de nosotros tiene en el Espíritu de Dios, tiene que pedir de acuerdo como conviene. Es de notar que nosotros hemos sido justificados. ¿Pero justificados por qué? Por gracia. Justificados por la fe. Pero no es solo decir que creemos, sino es entender que esa fe significa fidelidad y que significa firmeza. Entonces, ¿qué significa fidelidad y qué significa firmeza en la vida del cristocéntrico? ¿Qué es fidelidad? ¿Será que nosotros podemos dejar de venir al culto? Si debiéramos estar todos aquí metidos en el culto, todos los que pertenecemos a esta denominación, ¿ven? Pero no, se nos hace más fácil pensar en cosas, creer en cosas y estar en cosas, cuando verdaderamente lo que Dios quiere es que ahorita en este momento estemos acá, que después Él ya colocará el sentir en cada uno para que vaya y haga las cosas. Entonces no tenemos un querer como un hacer, sino tenemos un querer como un ser, ¿sí? Queremos ser como nosotros queremos ser, ¿sí? Yo no voy los martes, ni voy los jueves, ni voy los domingos, solamente voy a ir el domingo y eso porque el domingo ya está establecido, ¿sí? Entonces nos volvemos domingueros. Algunos se vuelven marteros, otros se vuelven jueveros, ¿cierto? Cuando verdaderamente en nosotros tiene que existir una fidelidad y una firmeza que es un sincero arrepentimiento y una sensación de vergüenza de que cada obra que haya ido en contra de la palabra de Dios haya sido el motivo de la muerte vicaria de Cristo Jesús. Porque cada vez que nosotros vamos en contra de la palabra, nosotros vamos en contra de la sangre. Vamos en contra de la cruz, vamos en contra verdaderamente de lo que es el Dios Todopoderoso, y vamos en contra del amor de Dios. Yo me imagino, o no me imagino porque Dios no va a ser así, pero supongamos, entre comillas, ¿sí? Que Dios diga, uy, ¿yo qué hice? Mandé a mi hijo a que muriera cuando no vale la pena, ¿cierto? En el capítulo, creo que es en el capítulo 6 de Génesis, aparece una parte que dice que él se arrepiente, ¿cierto? Yo pienso que de pronto no es arrepentirse, de pronto es otro término diferente, está mal traducido. Yo pienso que sí, ¿cierto? Le dolió mucho en el corazón, así como muchas veces a nosotros también nos duele mucho. Nos duele mucho cuando nosotros a veces vemos que nuestros hermanos no vienen. Pero, ¿qué tenemos en nuestra mente? Voy a revelarles qué tenemos en nuestra mente. Cuando ustedes no vienen, nosotros sabemos que el espacio lo ocupa el ángel de Dios. Cuando ustedes no vienen, a pesar de que uno siente en su corazón dolor, tristeza, porque da tristeza, cuando uno de pronto tira la perla, tira la palabra, la lanza. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando uno tira de pronto la perla, ¿sí? Y se la reciben los cerdos, no vale la pena tirar la palabra, no vale más gastarla en eso.
Pero nosotros tenemos un compromiso con Dios, tenemos un compromiso. Y como tenemos un compromiso, tenemos que cumplirlo. Y como tenemos que cumplirlo, entonces nosotros tenemos que dejar a un lado el dolor, la tristeza, la amargura, ¿sí? Y revestirnos de ese gozo, de esa paz, de esa paciencia y decir, ahí están los ángeles que me están recibiendo el mensaje. ¿Ve? Alabado sea el Señor. De esta forma es como cuando Dios hace que nosotros seamos criaturas nuevas. Sí, eso está en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y también vámonos a la lectura de lo que la pastora predicó cuando dijo criaturas nuevas de Juan capítulo 3. Entonces, por eso yo los invito a que vayan a ese tema también, que es importante tenerlo. Miremos Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Entonces, por tanto, nosotros, ¿qué tenemos que ampliar nosotros? ¿Vamos a ampliar la puerta estrecha? No, no estamos indicados para eso. Pero sí podemos ampliar, ¿qué? Ampliemos las estacas de nuestro conocimiento, ampliemos las estacas de nuestro entendimiento, y pidámosle a Dios que nos amplíe las estacas de la sabiduría. Porque en la medida que yo amplíe mis estacas, en esa medida el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría que viene de Dios fluye. Y fluye a mí. Y tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que lo haga con la anuencia del Padre, con la anuencia de Jesús. Para pedirle a Él, Señor, que nos muestre cómo estamos. O sea, ¿dónde estamos? ¿Cómo está nuestra credibilidad? O sea, yo verdaderamente me siento que estoy limpio. Yo verdaderamente me siento que soy ese vaso transparente y puro que está ante la presencia del Padre. Yo verdaderamente me siento como si yo fuera verdaderamente ese testimonio fiel y verdadero que está reflejado en Cristo Jesús, en los discípulos y por consiguiente en la parte de la palabra del Padre, en la Torá. Entonces tenemos que a veces hacer las cosas así, tenemos que sentir ese fuego que verdaderamente nos llena y que nos trae, que estamos aquí porque ese fuego es inmenso y yo quiero saber. Yo les comentaba, creo que fue el domingo o el jueves, les comentaba que cuando yo fui a pedir que me bendijeran para poderme venir a esta iglesia, ¿sí? Y fui a la otra iglesia y le pedí al pastor que me diera su bendición. Él me mandó a que estuviéramos 15 días fuera, de un lado y de otro lado. Y yo sentía ese fuego, yo lloraba porque no podía, o sea, oír la palabra que se estaba hablando durante esos 15 días. Y yo me preguntaba, ¿cuánto voy a perder yo de toda esa palabra? Porque había un fuego en mí que quería prácticamente pertenecer acá. ¿Y por qué? Porque aquí verdaderamente he recibido lo que nunca había tenido y lo que anhelaba mi corazón. Entonces cada uno de ustedes tiene un anhelo, cada uno de ustedes tiene una forma de pensar, cada uno de ustedes tiene una forma de caminar. Y es lo que quiere esta iglesia, que nosotros seamos transparentes, puros, y que la palabra sea la que se manifieste en la vida de todos nosotros. Que lo que hablemos sea la palabra. Y estamos buscando hablar la palabra lo más cercano posible a la verdad. Nos hemos dado cuenta de que a veces esta palabra que está escrita en estos libros, a veces no es completa, ha sido mal traducida, no porque la gente haya querido traducirla mal, sino porque ha sido mal traducida, lo que hablábamos. Si hay diferentes personas que estén haciendo la escritura de otros departamentos, pueden escribir mal una cosa, y eso es lo que se va copiando, hasta que llega un momento en el cual tenemos una Biblia que no es la verdad. Pero gracias a Dios existe el Espíritu de Dios, que es el que nos da la revelación. Entonces cuando uno entra en la revelación es cuando el Espíritu de Dios dice y empieza como a titilar la palabra, así como cuando un bombillo quiere apagarse y uno entonces va y busca la parte primaria o la primitiva de la palabra y se encuentra con que es diferente el bosquejo que nos están presentando. Amén. Entonces tenemos que nosotros somos justificados, como ya dije, que somos justificados por la fe y que Jesús
¿sí? Estuvo en la cruz y que nosotros tenemos que hacer fiel y verdad esa cruz. Cuando yo vi la película de Jesús que hizo este actor, ¿sí? Donde sangraba y todo eso, y yo lloraba, yo decía, wow, Señor, ¿uno hace eso? ¿Sí? ¿Cuántas veces uno dice, pero es que yo no mato una mosca? ¿Sí? ¿Y cuántas veces hemos matado nosotros al Señor? ¿Cuántas veces nosotros le hemos pisoteado la sangre del Cordero? ¿Cuántas veces? Y nosotros no matamos una mosca. Y entonces es cuando Dios a nosotros nos enseña y nos educa para que nosotros tomemos la firme determinación de caminar como, así como lo dice el Espíritu de Dios o como lo dice la palabra, justicia, juicio y verdad, ¿cierto? Entonces tenemos que eso proviene de Dios y tomar de qué, de su gracia, que si nosotros necesitamos de Él para poder caminar, léame Santiago capítulo 2 versículos 19 y 20. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Sí? Bien haces. También los demonios creen y ellos tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Amén. Entonces tenemos que analizar una cosa que es las obras y otra que es la fe por obras. Usted siente en su corazón que usted ama a Dios y en un momento usted ve que de pronto pasa alguien y una voz que le dice, dale de comer, y usted lo hace, ¿esa es obra que no tiene fe? ¿O es obra que tiene fe? A ver, entonces, dime. Son preguntas y respuestas así por el aire. Esas son obras por fe, ¿cierto? Pero si de pronto usted llega y dice, uy, tengo 1 millón de pesos, me pagaron 200,000 pesos más, ¿sí? Entonces yo le voy a comprar al Señor, ¿sí? voy a llevar a la iglesia 200,000 pesos y le voy a regalar. ¿Eso qué es? ¿Eso tiene fe? ¿Tiene fe? O sea, tiene fe. Es para que podamos diferenciar en cierto sentido las obras de la fe y las obras de la carne. O sea, te pagaban 800,000 y te dieron 1 millón. Listo, vale. Pero ese es tu trabajo. Entonces tú coges y dices, yo voy a llevar los 200,000 pesos al Señor, voy a regalar los 200,000 pesos al Señor. Pero tu corazón, ¿cómo está? O sea, es una donación que tú das, porque das como para... No, ¿sí? Para ver si de pronto el Señor le da a usted uno a 200 y no toca el doble, ¿cierto? Porque la palabra de Dios dice, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces ya vengo con algo metido dentro de eso, o sea, hay como decir una cosa subterfugia, o sea, por debajo de, que es hay un condicionamiento, amén. Por tanto, entonces nosotros tenemos que ampliar las estacas, pedirle al Señor que nos dé más amplitud en eso, en las estacas del conocimiento, del entendimiento y de la fe, ¿vale? Entonces, es de anotar que la mente reflexiona, la mente analiza y la mente acepta, pero esa mente al analizar, ¿sí? Al razonar, ¿sí? Al aceptar, al reflexionar, no puede romper por sí solo, mi amado hermano, el comportamiento que usted lleve. Por ejemplo, yo estoy en el mundo, ¿sí? Y yo digo, bueno, Señor, sí, yo acepto, yo razono, tengo que pedir perdón, sí, Señor, tal cosa, yo acepto, yo lo reflexiono, yo lo introspecto en mi mente, ¿sí? Yo, dígame lo que le estoy diciendo, yo. ¿Qué tengo que hacer yo para que eso se haga realidad en mi vida? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ya hablamos de la fe. ¿Qué tengo que hacer? Fíjese que esto es importante, ¿por qué? Porque es que yo tengo eso, cambiarme completamente, y para cambiarme tengo que romper. ¿Y quién lo rompe? El Espíritu Santo. ¿Sí me entendieron así la jugada? La jugada es que yo puedo llegar, listo, venga acá, me siento, tal cosa, wow, y brinco y salto y recorro todo el camino y vuelvo otra vez y me siento, ¿cierto? ¿Sí? Pero es de acá para afuera. Y por dentro, ¿cómo estoy? Por eso, entonces debemos llamar dentro de nosotros, o hacer una introspección de nosotros, contar, como dice el refrán, contar hasta 1000 o hasta 10,000, ¿sí? Llevarlo a nuestro corazón, ya que el creyente se diferencia del cristocéntrico en eso, que hace una relación personal propia cuando debiera ser una relación puesta en el Espíritu de Dios.
bajo la orden de Dios. ¿Sí me han entendido hasta ahí? ¿Cierto? Nuestra redacción tiene que ser basada en la palabra. Nuestra redacción tiene que ser basada en el ministerio, pero para poder hacer una redacción basada en la palabra tenemos que tener madurez en la palabra. ¿Sí me han comprendido? Sí me comprendieron. Entonces, para yo poder responder tengo que tener madurez, tengo que entrar, tengo que hacer una introspección, tengo que pertenecer a ese camino. Sí, o sea, yo tengo que verme que para este lado y no puedo más. ¿Por qué? Porque me tocó seguir así, porque Dios me llevó de esta forma, el Espíritu Santo me tiene dispuesto para caminar de esa forma. Entonces, por eso su yo, mi amado hermano, su yo debe de morir. O sea, nosotros tenemos que morir en nuestra forma de responder. Ya no respondo yo, ya responde el Espíritu de Dios. Ya no respondo yo, ya responde mi conocimiento, mi entendimiento y mi sabiduría que he recibido del Señor. No la que he recibido del mundo, porque la del mundo me tiene pasmado, me tiene estrecho, amén. Entonces debo morir a la cruz llevándome un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento eficaz y un arrepentimiento verdadero. Tiene que ser un arrepentimiento de verdad, ¿listo? Y no estar sujeto o engañado, como lo dice 1 de Juan capítulo 3, versículos 6 al 10. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engaña. El que hace justicia es justo, como él es justo. Amén. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, aquí lo miramos, hay un poder que se levanta y un poder que nos establece y nos estabiliza y nos indica y nos marca, nos sella. Dice, todo aquel que peca no es de Dios. Todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Dígame bien, ¿y quién es mi hermano? Mi prójimo. Todos son mis hermanos. Todos. Tanto el que está afuera, el que está en la calle, como todos son hermanos míos. Por lo tanto, tengo que tener misericordia con ellos. Al igual que Jesús y el Padre tuvieron misericordia conmigo. En la misma forma. Entonces tenemos que mirar cómo fue la misericordia que yo recibí para poderle entregar a mi hermano. Y no decirle tenga las botas que tengo viejas. ¿Sí? No. Tengo que sacar platica, ir y comprar unas botas nuevas y decirle tenga hermano, estas son las botas que el Señor me dijo que le diera. Para que Él las use, para que Él las aproveche, ¿cierto? Entonces por eso Jesús se levantará con poder para deshacer toda iniquidad y obras que el maligno ha construido en el verdadero creyente. Porque en el creyente el maligno ha construido obras, ha hecho obras. Muchas veces nosotros creemos que solamente estamos predicando la palabra y que estamos completos. Resulta que nosotros tenemos una serie de eras, de campos. Y esos campos son diferentes cada uno. Y tenemos que decirle al Señor para que el Señor nos permita que nosotros podamos entrar a los diferentes campos y podamos tomar posesión de los campos. O sea, perdónenme, que el Espíritu de Dios tome posesión de los campos y que podamos nosotros predicar la palabra libre, transparente, como un vaso de honra. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Tenemos diferentes campos. Puede que de pronto yo sea un adorador del Señor. Sí, ¿un adorador en qué? Tengo que mirarme a ver cómo estoy en el conocimiento de la palabra y cómo estoy en la forma de dar. Si estoy dispuesto o no estoy dispuesto, ¿cómo estoy? ¿Será que si de pronto me dice la pastora, doctor, predique, o pastor, predique? No, después que estoy cansado. ¿Listo? Entonces, no podemos pertenecer a la luz y a la oscuridad al mismo tiempo porque somos tibios. La palabra de Dios dice que Él me vomita si soy tibio, que es preferible mejor quedarme frío o quedarme caliente, pero no puede ser tibio. Yo tengo que ser de la luz, porque es necesario que nuestros ojos, mis amados hermanos, sean abiertos
y la luz resplandezca en nuestro corazón, en su corazón, en mi corazón, y que podamos hacer que la luz resplandezca en el corazón de los demás. Amén. Para que veamos la condición de nuestra alma con relación a Dios y decidir cómo estamos en comunión con Dios. ¿Cómo tiene que ser nuestra relación con el Santísimo? ¿Cómo tenemos nosotros que mirar al Eterno? ¿Será que el Eterno es mi amigo de vocación? ¿Será que el Eterno es aquel que ¿qué más? Hola. O que de pronto lo llamo y le digo, hola, es que tengo un problema, ¿quiere que me lo resuelva? Eso es lo que mucha gente piensa del Eterno. ¿Bien? Mucha gente piensa de eso, que es de ocasión, cuando Dios es un Dios que está todo el tiempo, mañana, tarde, noche, y es más, dormido, Él está con nosotros. Dormido, Él envía al Espíritu para que nos cuide nuestro espíritu. Es necesario, óigame bien, reconocer nuestro verdadero sentir. Óigame bien, sentir, mis sentimientos. ¿Dónde estoy? ¿Cómo estamos todos? ¿Cómo profesamos nuestra fe? ¿Y a quién servimos? Porque hay una forma que no es del verdadero creyente cristocéntrico, que quieren hacer que los herederos de la promesa de Dios, ¿sí?, sean personas que jamás se han arrepentido genuinamente y quieran las obras del mundo y también las bendiciones de Dios. O sea, quieran una cosa junto con otra. Creemos que de pronto se nos suba la chicha a la cabeza. Entonces viene, uy, hermano, que usted sí predicó hoy, pero la machera, ¿cierto? ¿Ve? Y el que es cristocéntrico dice, no, pero es que es normal, yo no fui el que prediqué, yo no prediqué. Y el otro me dice que yo prediqué, cuando verdaderamente yo no predico, predica él. Yo soy un instrumento para que Dios traiga el mensaje. Trato de ser lo más fiel posible, trato de ser el ministro, o sea, como decir, el instrumento que en un momento dado lleve la palabra lo más clara y precisa, y es lo que estoy haciendo en esta noche. Estoy llevándolos a que analicen bien las cosas y las piensen. Amén. Entonces vayámonos a 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Amén. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor decir con esto? Nosotros tenemos que reconocer el poder de la palabra. Me explico. De pronto alguien me dice, pero es que mi Dios me dice tal cosa. Entonces yo entro en contienda con él, entro en discusión, cuando yo no tengo por qué entrar en contienda y en discusión con nadie, porque es que él tiene que ceñirse a mi palabra. ¿Sí me entendieron? O sea, a lo que dice la palabra que está escrita, no es lo que él piense, porque yo ya pasé por ese lado, yo también pensé. Sí, y hoy por hoy me doy cuenta de que tengo que ceñirme a la palabra de Dios, que hay un poder en la palabra, que existe un poder en la palabra. Por lo tanto, con el corazón se cree para justicia, que no regresa vacía, que no regresa vacía. Entonces, con la boca se confiesa, ¿para qué? La salvación. Entonces, yo confieso con mi boca para ser salvo. Él de pronto podrá confesar con su boca para hacer lo que él quiera hacer. Como yo le decía a un compañero de trabajo, yo le dije, es que la única fórmula para que los dos podamos saber quién tiene la razón es que de pronto los dos pasemos a la otra vía y nos encontremos. Y es cuando yo le voy a decir, mire la luz, mire qué belleza. Y el otro me va a decir, estoy en la oscuridad, así como le pasó al, ¿cómo se llama? El Lázaro ¿sí? Y el rico de Pulón, ¿cierto? ¿Cómo se dio cuenta el rico de Pulón de que verdaderamente él había cometido un error y que no estaba en lo correcto? Pues allá cuando estuvo en ese momento. ¿Cuántos vendrán a nosotros? Tendrán oídos para oír, pero no podrán oír. Tendrán ojos para ver, pero no podrán ver. ¿Por qué? Porque ya están marcados. Entonces ustedes son una grey, un remanente que Dios tiene, que Dios los está cuidando y los trajo para que ustedes oyeran el mensaje. Que ustedes no lo quieran recibir, bueno, ya es problema de ustedes. Pero yo, como atalaya, les digo, alabado sea el Señor. Esto a nosotros nos lleva a que nosotros tengamos una savia especial. Algo especial de Dios, ese rusqui de Dios. ¿Ven? Yo me llamo Pinto porque mi papá era Pinto.
Papá me quiso mucho y me dio para que yo pudiese alcanzar a ser lo que en este momento soy como Pinto. Pero que él tuvo una bendición de Dios para que por intermedio de él, que era el instrumento de Dios, yo tuviese la provisión para poder ser lo que soy en este momento. ¿Sí me han comprendido lo que quiero decir? Es Dios el que da la provisión para todo. Es Dios el que me da la provisión para yo poder ser como soy. Es Dios el que me da la provisión para yo poder en un momento dado ser defendido por Él. Él coloca en el corazón de alguien para que me defienda. Él coloca en el corazón, como pasó cuando fui ahorita al paseo, Él coloca en el corazón de la gente para que la gente me atienda bien. Me ponga las manos, me diga, venga, bájese, doctor, bájese, venga para acá, lo llevamos por este lado. ¿En qué quiere que lo ayude? Mire que tenemos esta sillita para usted. Fueron a traer una silla esas porque yo estaba cansado de los pies. Sí, trajeron una silla de la puerta por allá. Me trajeron la silla y me dijeron, siéntese. No, yo no me siento porque yo estoy bien. Siéntese. Entonces una voz me dijo, siéntese porque Dios quiere atenderlo. Déjese atender. Óigame bien cómo es el Señor con nosotros. Bonito, precioso. Y uno le dice que no, y entonces yo le decía, no, ya estoy bien, ya estoy bien. Venga para acá, me siento, tranquilo, hágame el favor, abre la puerta ahí. Vayámonos a Romanos capítulo 3, capítulo 8, versículos 3 y 4. Es necesario saber que nosotros somos pámpanos injertados en la vid verdadera. Óigame bien, pero somos pámpanos injertados. Nosotros no somos de la vid verdadera, nosotros somos injertados en la vid verdadera. Tenemos que estar todo el tiempo diciéndole al Señor, gracias, gracias Señor por esa adopción. Tenemos que estar diciéndole, gracias papito Dios. Romanos 8, versículos 3 y 4. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ya no andamos, mis amados hermanos, conforme a la carne, sino en la vida espiritual. Ya no andamos, sino con la palabra. Ya cada vez que hablamos, tenemos que hablar en la palabra. Cada vez que pronunciamos palabra, tenemos que decir la palabra correcta. Si no la sabemos, tenemos que ir a la palabra y leerla. ¿Qué nos cuesta leerla? Yo hoy por hoy le digo a la gente, espérenme un momentico, saco la palabra, saco la Biblia que tengo en el celular, y digo, mire, la palabra de Dios dice así. Pero es Dios quien me da a mí la palabra para yo poderla pronunciar, tengo que saberla pronunciar. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? Tenemos que saberla pronunciar, ¿listo? Porque ya no andamos en la carne, sino en el espíritu, siendo una realidad espiritual, y si tenemos hambre, tenemos que buscar el pan. ¿Y el pan quién es? La palabra de Dios dice, yo soy el pan de vida eterna. Y si tenemos sed, ¿a quién tenemos que buscar? La palabra de Dios dice, venid todos a mí los que estéis sedientos y cargados. ¿A quién tenemos que ir? A Jesús. ¿A quién tenemos que ir? A Cristo. ¿A quién tenemos que ir? A la palabra, porque la palabra es Cristo. Si Él lo dijo cuando estaba siendo tentado por el enemigo, por el maligno. ¿Qué le dijo? Escrito está. Si Él no le dijo, es que la cita de Jeremías, capítulo 3, versículo... No, hermanos, ambos sabían la palabra. El uno al revés, como fuera, porque él tenía que ser como un tipo que tiene que leerla al revés, no podía leerla al derecho, porque si la leyera al derecho se había convertido. Entonces tenía que decirle la palabra como él tenía que decírsela así, y el otro sí la sabía al derecho. O sea, el otro tenía el conocimiento de toda la palabra. ¿Por qué? Porque era el verbo, y el verbo se hizo carne. Hasta ahí comprendió Juan capítulo 1, versículos 1 al 2. Entonces es por eso que verdaderamente Dios, en donde la respuesta suya y la respuesta mía tiene que ser de acuerdo a lo que nosotros tenemos el concepto de la cruz. Sabemos que Dios en su amor infinito, Jesús en su amor infinito, se reunieron con el Espíritu Santo y establecieron que Jesús fuera el que llevara el bulto. Que fuera el que fuera la cruz. ¿Ve? Y él lo entendió y lo supo. Él sabía lo que estaba afirmando. Él no renunció, estuvo. El enemigo trató de que él estuviera. Si es posible, si hay la posibilidad, si es necesario, aparta este cáliz de mi presencia.
¿Y qué vinieron? Vinieron los ángeles y los ángeles lo reconfortaron, les dieron ánimos para poder resistir todo lo que venía, mis amados hermanos. Amén. Entonces, colocando así, de esta forma, la salvación en nosotros y nuestra vida en forma genuina. O sea, ustedes ya son genuinos, ustedes ya son reales, ustedes ya son verdaderos en la cruz. Ustedes ya están crucificados en Cristo Jesús. Ustedes pueden aceptar y pueden soportar cualquier tipo de prueba, cualquier tipo de aflicción, cualquier tipo de tormenta, cualquier tipo de lo que venga, cualquier tipo de azotes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cargando la cruz de Cristo Jesús. Nosotros cargamos su cruz, que es liviana y ligera. Amén. Y así, poco a poco, la carne se va crucificando. Entonces, él lo dice Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Entonces nosotros hemos crucificado la carne con las pasiones y los deseos. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque Dios nos está llamando a la verdad para poder ser libres en Cristo Jesús. Dios nos está haciendo ver que estamos cerca de la ida y que es muy corto el tiempo y que tenemos que estar en Él, que tenemos que ser enraizados fuertes para no ser engañados por el enemigo y no podamos perder la gloria de Dios, el poder estar todos unánimes juntos en la presencia de Dios en la Jerusalén celestial. Amén. Amén. Hasta ahí más o menos vamos entendidos, ¿cierto? Por eso Dios nos está llamando. Ojo, es importante tener en cuenta lo siguiente. Una cosa es ser niño en Cristo Jesús, que fue lo que le pasó cuando unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Éfeso, otros decían yo soy de esta cosa, otros decían yo soy de esta cosa, ¿cierto? Y otros tenían tanto que dijeron yo soy de Jesús y fueron a detener el enemigo, el malvado, y el otro que les dio en la mula, ¿sí? Y les pegó durísimo y le dijo yo a Jesús lo conozco, pero a usted no lo conozco, siendo el enemigo, siendo el maligno. Entonces, ¿qué les dijo? Yo a Jesús lo conozco, pero a usted no vengan con bobaditas, tienen que ir impregnados del aroma del Señor, tienen que ir impregnados de la esencia de Dios, tienen que ir impregnados de todo lo que Dios tiene para que nosotros podamos oler con ese olor fragante. La canción cuando ustedes entraron decía la fragancia, aromas de fragancia, de su presencia. Entonces es así como Dios se presenta ante nosotros. Él nos enseña a nosotros a poder decir las cosas. Él nos enseña a nosotros a caminar en rectitud. Él nos enseña a nosotros a mirar a lo alto. Él nos enseña a nosotros a ver al Cristo crucificado. Amén. Otra es ser un adúltero engañador. Por tanto hay pecados de muerte y de inmadurez. Eso está en 1 de Juan capítulo 5 versículos 16 al 18. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le puede tocar. Amén. Entonces ya tenemos algo que es el resumen de toda esta noche. Tenemos que el maligno a nosotros no nos puede tocar. ¿Ve? Como cuando Job, el maligno no nos puede tocar. Hay pecados que son de muerte. Y esos pecados de muerte, lo dice Pablo, no podemos nosotros pedir por ese pecado, porque ya es de muerte. Y hay pecados que son pecados de madurez, pecados porque de pronto en un momento a mí se me ha olvidado tal cosa. Y yo no le digo al Espíritu que me revele la palabra o que me la diga en ese momento para poder pronunciarla. Y voy pensando de que yo me la sé toda, que soy la Coca-Cola del desierto, cuando verdaderamente no soy ni la Coca-Cola ni soy el desierto. Soy un simple mortal, soy un instrumento nada más. Por tanto, mis amados hermanos, se puede tropezar, se puede caer, pero siempre, 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 si tú lo quieres, porque tú tienes la voluntad propia, si tú lo quieres, te puedes levantar. No le pase como la canción que lo dijimos hace como unas 3 charlas o 2 charlas, ¿sí? Nos dice, tropecé de nuevo con la misma piedra. Bueno, entonces, ¿qué pasa?
Hermano, ¿por qué usted sigue tropezando con la misma cuando tiene que solamente tropezar una y no volver a tropezar? Amén. Mateo capítulo 5, versículos 18 al 20. No piensen que yo he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto yo les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Ahí? Amén. Entonces, ¿qué pasa con la palabra de Dios? Ni una tilde ni una jota, ¿sí?, pasará, o sea, se podrá quitar o se podrá colocar más. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros entremos al conocimiento profundo de la palabra. Dios quiere que nosotros clamemos a Él para que Él a nosotros nos enseñe las cosas grandes y ocultas que nadie conoce. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que a mí Dios me dio en el año 2002. Me dio esa cita bíblica: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que nadie conoce. Y es lo que yo llevo todo el tiempo diciéndole al Señor: clamo a ti, Señor, para que tú me enseñes y me reveles cosas grandes y ocultas que nadie conoce. Y es así como el Señor lo lleva a uno. Entonces tú escoges una cita, tú escoges una forma de hablar con Dios y tú le pides al Señor esa cita que tú has recibido. Señor, tu palabra dice esto y yo quiero ser de ti. Yo no quiero apartarme de tu lado, yo quiero pertenecer solamente a ti, a tu reino. Yo no quiero que el maligno venga y me destroce. Coloca a tus ángeles para que me puedan defender, pero más que todo coloca tu palabra, porque tu palabra es rema, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es enseñanza, porque tu palabra es defensa. Tenemos que usar el escudo que Dios a nosotros nos ha dado por intermedio del apóstol Pablo. Está en Efesios. Tenemos que llevarlo a cabo. Bueno, mis amados hermanos, este es por hoy. Bueno, cerremos los ojos, mis amados hermanos, y digámosle al Señor que gracias por esta enseñanza, pero que esta enseñanza, Señor, permítanos poder llegar a nuestra casa para poder, Señor, tomarla completamente, tomarla como palabra de verdad, Señor, palabra real, Señor, llevarla a nuestro corazón, Señor, esculpirla con diamante y decirte a ti, mi amado Padre, te amo tanto, te adoro, Señor, que cada instante que estoy, más me vale, como decía el salmista, más me vale estar un día en tu presencia que 1000 por fuera, Señor. Por eso queremos todo el tiempo estar contigo, mi amado Señor. Queremos que tú seas, Señor, el que dirija nuestras vidas, el que lo gobierne, el que nos lleve, el que verdaderamente, Señor, nos enseñe para poder estar cada día más en ti, Señor. Que el Espíritu tuyo, Señor, limpie y lave, Señor. Tráiganos, redarguya de lo que estamos haciendo para que nosotros hagamos lo bueno, para que todo el tiempo estemos en bendición. En el nombre, que el Señor Dios Todopoderoso lo lleve con bien, que lo vuelva a traer el próximo jueves, y si pueden también vénganse el miércoles, vénganse el viernes, vénganse el sábado. La puerta está abierta y Dios está con nosotros, o sea, Él les va a enseñar más y más cosas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.